Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Ginette Xiomara Lindar. Resolución 0627 del 2006, abril 07, por la cual se establece la norma nacional de emisión y ruido ambiental. Artículo 33 del Decreto Ley 2811 de 1974, el artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 14 del Decreto 948 de 1995 dicen normas ambientales mínimas y regulaciones generales de todas las actividades que puedan producir daños ambientales, controlar y reducir la contaminación atmosférica en el territorio nacional. El Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial fijará mediante resolución la norma nacional de emisión de ruido y norma de ruido ambiental para todo el territorio nacional. Capítulo 1 de las disposiciones generales. Artículo 1. Definiciones. Para la correcta aplicación del presente acto es necesario seguir los términos técnicos definitivos por la ISO 1996. Artículo 2. Horarios. Diurno, 7:01 horas a las 21 horas. Nocturno, 21:01 horas a 7 horas. Artículo 3. Unidades de medida. En presión sonora, en pascales, niveles de presión, decibeles. Para todas las mediciones y cálculos, la presión sonora de referencia es 20 UPAC. Artículo 4. Parámetros de medida. Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A y ponderado lento S, ruido residual. Continuo equivalente ponderado A, nivel percentil L90. Artículo 5. Intervalo unitario de tiempo de medida. Para los niveles de presión sonoro continua, equivalente con filtro de ponderación frecuencia A del ruido residual y del nivel percentil L90, se deben establecer una hora en la cual se mide continuamente con intervalos de tiempo y cada 15 minutos se hace captura de información. Artículo 6. Ajustes. Los niveles de presión sonoro continua, equivalente ponderados A, se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, etc. Se corrigen mediante la siguiente ecuación. Capítulo 2. De la emisión del ruido. Artículo 7. Aplicabilidad de la emisión del ruido. Los resultados obtenidos en las medidas de emisión del ruido son utilizadas para la verificación de niveles de emisión de ruido por parte de las fuentes. Artículo 8. Cálculo de la emisión o aporte del ruido. Se utiliza la siguiente fórmula para realizar el cálculo. Artículo 9. Tabla 1 de estándares máximo permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles. Artículo 10. Artículo 10. Prueba estática para vehículos automotores y motocicletas. Los centros de diagnóstico automotor deben realizar las mediciones de ruido de conformidad con lo consagrado en la resolución 3500 del Ministerio de Transporte, de Ambiente, Vivienda, Desarrollo Territorial. Artículo 11. Prueba dinámica para vehículos automotores y motocicletas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedirá normas y estándares permisibles de emisión de ruido en prueba dinámica. Artículo 12. Ruido de aeronaves. Se tendrá en cuenta lo consagrado en la Resolución 2130 del 2014 de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Artículo 13. Ruido a aeropuertos. Son considerados como sectores comerciales y deben evaluar según lo estipulado para este tipo de sectores. Capítulo 3 del ruido ambiental. Artículo 14. Aplicabilidad del ruido ambiental. Los resultados obtenidos en las mediciones deben ser utilizados para realizar el diagnóstico del ambiente por el ruido. Los resultados se llevan en mapas de ruido para determinar los diferentes factores, zonas críticas, contaminantes, entre otros. Artículo 15.
Intervalo de tiempo de referencia. Para medida de medición sonora equivalente a ponderado A, se establece como intervalo de tiempo de referencia 14 horas como horario diurno y 10 para el horario nocturno. Artículo 16. Intervalo de largo plazo de tiempo de medida. Se establece un año calendario, pero en eventos especiales como carnavales, temporada de turismo, ferias y fiestas, el intervalo puede variar. Artículo 17. Estándares máximos permisibles de ruido ambiental. Tabla 2. Capítulo 4 de los equipos de medida y mediciones. Artículo 18. Equipos de medida. De acuerdo a la presión sonora con ponderación A menos LAEQ, los instrumentos deben cumplir las especificaciones de sonómetro tipo 1 y tipo 2. Artículo 19. Calibraciones. El equipo tiene que ser calibrado a las zonas del lugar que se van a tomar las mediciones. Se utilizará un pistófono o calibrador y se deben adjuntar en el informe técnico los certificados y especificaciones del calibrante y sus diferentes factores como rangos de medida, tiempos de calibramiento, influencias de la humedad, entre otros. Artículo 20. Condiciones meteorológicas. Las mediciones deben efectuarse en tiempo seco, los pavimentos deben estar secos, la velocidad del viento no puede ser superior a 3 metros por segundo y esta se mide utilizando un anemómetro. Artículo 21. Informe técnico. Los informes deben contener como mínimo la siguiente información: fecha de medición, inicio y fin, responsable del informe, ubicación de la medición, propósito, norma utilizada, tipo de instrumentación, equipo de medición y número de serie, datos de calibración, procedimiento de medición, condiciones predominantes, condiciones atmosféricas, procedimiento para la medición del viento, naturaleza, resultados numéricos, descripción de los tiempos, intervalos y de referencia, variabilidad de la fuente, descripción de la fuente, reporte de la memoria de cálculo, conclusiones y recomendaciones, croquis detallado de las fuentes de sonido, copia de certificado de calibración de los equipos. Artículo 22. Obligatoriedad de la realización de mapas de ruidos. Las CAR, las de Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales de la Ley 99 de 1993 del artículo 66 y la Ley 768 del 2002, artículo 13, deben elaborar, realizar y actualizar en municipios con poblaciones mayores a 100.000 habitantes mapas de ruido ambientales periódicamente cada 4 años y entregarán copia al IDEAM. Artículo 23. Fines y contenidos de los mapas de ruido. Fines: conocer la realidad de ruido, desarrollar planes, programas y proyectos preventivos y correctivos, igualmente en los planes de ordenamiento territorial. Artículo 24. Requisitos mínimos para la elaboración de mapas de ruido. Deben realizar dos mapas de ruido, uno para el periodo diurno y otro para el periodo nocturno. Las representantes gráficas de los indicadores de ruido deben ser curvas isorruido. El software debe estar basado en métodos científicos reconocidos. Artículo 25. Planes de descontaminación por ruido. Se deben establecer y ejecutar planes con base en los mapas de ruido para cada una de las áreas evaluadas. Artículo 26. Se deben exigir medidas preventivas necesarias para los ascensores, equipos individuales de refrigeración, de música, entre otros, para que no superen los estándares posibles de la emisión del ruido. Artículo 27. Alarmas. Las alarmas de seguridad no deben emitir al ambiente un nivel de ruido mayor a 28 decibeles medidos a 3 metros de distancia. Capítulo 5. Vigilancia y control de cumplimiento de la norma. Artículo 28. Competencias. Las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales a las que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 ejercerán las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental. Artículo 29. Sanciones. De conformidad
con el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 se impondrían las medidas preventivas y sancionativas a la violación de las disposiciones ambientales contempladas en la resolución. Capítulo 6. Disposiciones varias. Artículo 30. Referencias a otras normatividades. Todas las referencias a estándares, procedimientos y normas internacionales señaladas en la presente resolución se entienden incorporadas a la misma. Artículo 31. Anexos. La resolución presenta los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 que alude el presente acto administrativo. Artículo 32. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las normas que sean contrarias.